Muy bien, bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Em, Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hablamos hasta ahora. La verdad, comenzamos a hablar acerca de el milenio. Hemos pasado por todas las dispensaciones y entramos al milenio, que es una de las dispensaciones donde proféticamente hay más información, muchísima más información que la dispensación de la gracia, porque la, la dispensación de la gracia era un misterio. Los israelitas nunca pensaron, nunca llegaron a suponer siquiera que Dios haría como un paréntesis con su pueblo Israel y trataría con otro pueblo al que llama como que no es pueblo, y con ese pueblo formaría su iglesia, su pueblo celestial, dejando a Israel como en paréntesis en un juicio, porque Israel todavía, a pesar de que regresó a su tierra, todavía está bajo juicio de Dios, bajo protección de Dios, indudablemente, porque es su hijo. Israel es pueblo de Dios, pero bajo juicio. El juicio de Israel terminará cuando termine la gran tribulación, cuando venga el Señor Jesucristo de manera gloriosa. Entre tanto, en estos 2000 años que van desde Jesús hasta nuestros días, el Señor levantó un pueblo que, como dijo en el libro de Deuteronomio, si ustedes no son fieles conmigo, si ustedes no andan en integridad, yo les provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y esa es la iglesia. La iglesia es un pueblo que no es pueblo. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia no es una nación política, no tiene territorio geográfico, no tiene un sistema de gobierno eh, político, económico, socioeconómico. La iglesia es un misterio, y la iglesia ni siquiera está constituida por gentes de la misma línea de sangre, aunque hay familias completas que están en la iglesia, pero la unión, la unidad, la razón de la unión de este pueblo no es la sangre, no es la genética humana, sino la vida divina, el que todos son renacidos por el Espíritu. Entonces, cuando el Señor hace este paréntesis, eh, ¿no es cierto?, que ya lleva 2000 años en nuestra actual dispensación de la gracia, indudablemente tiene un fin, está a punto de terminar. Y cuando termine esta dispensación, viene la próxima, la séptima dispensación sobre el planeta actual, la séptima dispensación humana, el- la séptima época o era de Dios con los hombres en esta tierra, porque la última, la próxima, después del milenio, será en una nueva tierra y en un nuevo cielo. Dios creará cielo nuevo, tierra nueva, y allí descenderá la nueva Jerusalén, y la historia será ya por toda la eternidad. Pero entre tanto, en estos 2000 años, la iglesia ha existido, y los israelitas, aferrados a las promesas y a las profecías divinas, y hay muchísimas, muchísimas acerca del milenio. No, los israelitas tampoco entendieron. Si tú le preguntas a un israelita acerca del milenio, el israelita te dice, ¿cuál milenio? Él no entiende tampoco. Él sabe y él cree que viene un tiempo, una época de restauración de Israel, ya no solamente como nación. Israel es una nación hace ya 70 años, es una nación poco más de 70 años, es reconocida por las Naciones Unidas, pleno, en plena función, reconocimiento, una nación, una potencia,
tecnológica, militar. No, todavía no es una potencia económica, pero Israel es una pequeña nación de 8 millones de habitantes que tiene más poder que muchos de sus vecinos que tienen 70, 80 millones de habitantes. Pero la restauración prometida por Dios, por los profetas de Dios, todavía no llega para Israel. ¿Cuándo va a llegar? Llegará en el milenio. El milenio es el tiempo de la restauración de Israel. Entonces nosotros comenzamos a estudiar hace un mes aproximadamente, la dispensación del reino milenial. Vimos que previo a eso, el anticristo y el falso profeta que van a estar aquí durante la gran tribulación reinando, van a ser echados vivos al lago de fuego. Luego, eh, el ejército del anticristo será destruido. El Señor establecerá su reino aquí en la tierra, juzgará a las naciones en ese gran juicio que pondrá a las ovejas, las naciones ovejas a su derecha y a las naciones cabros a la izquierda. Y le dirá: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Todo aquello ocurrirá en la venida gloriosa del Señor, se sentará y juzgará a las naciones. Luego juzgará a Israel, su pueblo, de todos los que vivan al final de la gran tribulación, los juzgará, sacará a los brujos, y hay brujos, y hay nueva era, y muchas cosas como estas, y hay ateos y toda clase de personas en Israel. Hará un sedazo, ¿sí? Pasará a su pueblo por un filtro, un colador, y los que queden de ese filtro se convertirán al Señor. Se convertirán al Señor, y el Israel que entre al milenio será una nación convertida a Cristo. Todo esto lo vimos, también vimos que habrá una resurrección de todos los que um, murieron durante la gran tribulación. Habrá una resurrección al final de la gran tribulación, todavía siendo parte de la primera resurrección. Eh, y entonces, luego de todo esto, el Señor hace pacto con Israel. Vimos los pactos que Dios hace con Israel y ahí quedamos. Y ahora vamos a ver cómo será el milenio. Pero antes de ver cómo será el milenio, perdón, eh, antes de ver cómo será el milenio, vamos a ver tres palabras. Tres palabras que en la teología actual, cuando tú vas a hablar de milenio, aparecen entre los teólogos tres palabras. ¿Cuáles son estas tres palabras? Son premilenialismo, premilenialismo es la primera, la segunda es post, con postmilenialismo, una sola palabra, post con P-O-S-T, postmilenialismo, y amilenialismo. Premilenialismo, postmilenialismo, amilenialismo. Estas tres palabras, premilenialismo, postmilenialismo y amilenialismo, estas tres palabras definen lo que creen los cristianos evangélicos en general acerca del milenio. Primeramente, yo les voy a pedir que leamos, antes de entrar a hablar de esto, leamos los primeros 10 versículos del capítulo 20, perdón, de Apocalipsis. Apocalipsis 20, del 1 al 10. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás,
y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Este pasaje es el que declara que habrá un reinado de 1000 años. Los pasajes que vamos a ver ahora, más adelante, todos hablan de un reinado, pero no hablan del tiempo. Pero todos dicen que el Señor reinará sobre su pueblo, teniendo a Israel como la capital de este reinado. Y este reinado será no solamente sobre Israel, sino que será sobre todas las naciones. Ah, los cristianos evangélicos están divididos en cuanto a qué significa esto del milenio y cuándo será el milenio. Entonces vamos a empezar hablando de lo que creemos. ¿Cuál es nuestra posición respecto del milenio? Esta es la posición mayoritaria dentro de la iglesia cristiana en general. Todo el mundo, mayormente el mundo pentecostal, carismático, neopentecostal, creemos que hay dispensaciones de Dios y que estas dispensaciones terminan con esta última, que es el milenio, y que esta dispensación es, eh, comienza el milenio una vez que termina la dispensación de la gracia con la gran tribulación. Terminada la gran tribulación, empieza el milenio. Esta es nuestra creencia, nuestra confianza. Porque, ¿qué vemos? Si tú vas al capítulo 19 de Apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis 19, el diablo ha establecido en la tierra, partamos primero por acá, en el capítulo 13. En el capítulo 13 de Apocalipsis se habla de estas bestias, tanto el anticristo como el falso profeta. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar
una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este es el anticristo. El anticristo es la bestia que sube del mar. ¿Eh? Vi una de sus cabezas de la bestia como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad, escucha esto, se le dio autoridad a la bestia, al anticristo, para actuar 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. La gran tribulación dura 7 años. Desde el momento que el Señor nos viene a buscar y nos lleva, empieza la gran tribulación, 7 años. Los primeros 3 años y medio es el tiempo del surgimiento de esta bestia del anticristo. Será un ser humano, lo que pasa es que proféticamente es una bestia, y así lo presenta la Escritura. Pero el anticristo será un ser humano que establecerá un sistema de gobierno. Eh, bueno, en algún momento vamos a estudiar la gran tribulación y todos estos del anticristo, el falso profeta. Es un sistema de gobierno, un imperio. Acá está hablando de un imperio, el imperio del anticristo. Se le da autoridad a la bestia, al anticristo, para reinar 42 meses, 3 años y medio. Es decir, los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, el anticristo estará apareciendo. Todavía no gobernará como va a gobernar en la segunda mitad de la gran tribulación. La segunda mitad de la gran tribulación será el tiempo de gobierno efectivo del anticristo y el falso profeta. Y allí es donde pondrán a la gente la marca, eh, ¿cierto? El 666 y todo eso, en la segunda mitad de la gran tribulación. Bien, entonces, este ser, el anticristo, eh, los primeros 3 años y medio está avanzando, empezando a crecer en popularidad, en influencia, hasta que a los 3 años y medio ya tiene el gobierno de muchas naciones. Y entonces empieza ya su imperio propiamente con toda la tiranía y todos los excesos y los abusos que hará el anticristo durante aquel tiempo. Ahora, 42 meses, 3 años y medio. ¿Cómo va a terminar este reinado? Entonces, vamos al capítulo 19 de Apocalipsis y dice el versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Este es el Señor Jesucristo. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Así es que este es el Señor Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay mejor manera de describir al Señor con todos estos títulos, ¿no es cierto? Él viene con su ejército. ¿A qué viene a la tierra? Esto ocurre al final de los 42 meses, al final de la gran tribulación. Viene con los ejércitos celestiales y viene con la iglesia, viene a reinar.
Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y ahora mira lo que dice. Y vi a la bestia, la del capítulo 13, el anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esta batalla, una batalla mundial, una guerra mundial, de todas las fuerzas que ha logrado reunir al anticristo para luchar contra el Señor Jesucristo y su ejército. Y la bestia fue apresada, el anticristo, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El contexto del capítulo 20 es el capítulo 19. Para entender el capítulo 19 tienes que leer el capítulo 13. Bien, pero ¿qué dice acá? ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando el anticristo se cumple los 42 meses de su reinado, de la segunda parte de la gran tribulación, 3 años y medio exactamente, viene Cristo. El anticristo reúne su ejército para pelear contra el Señor lo derrota, lo apresa, lo echa junto con el falso profeta, los echa al lago de fuego. El diablo, el dragón que le había dado su poder al anticristo, es apresado y echado a una cárcel en el inframundo que se llama el abismo. Y ahí está por 1000 años, por 1000 años. Bien, y entonces sigue el relato, porque tú sabes que cuando la Biblia fue escrita como un texto nada más, no tenía capítulos ni versículos. Posteriormente, los hombres le pusieron capítulos y versículos, así que cuando tú sigues leyendo el relato, ¿no es cierto? Cristo derrota al anticristo, lo echa al lago de fuego, Satanás es atado por 1000 años y bueno, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y vi tronos y se sentaron los que recibieron facultad. Y ahí empieza a hablar del reinado de 1000 años. Entonces, ¿qué duda puede quedar? ¿Qué duda puede quedar de que a la gran tribulación sigue el milenio? Si es todo un continuum en el relato, ¿verdad? Todo un continuum. Eh, al apresamiento del anticristo, su derrota, sigue el reinado de Cristo inmediatamente. Entonces, esto es lo que creemos por la lectura simple, sencilla, directa de la palabra del Señor, que nos dice que hay una gran tribulación venidera. En esa gran tribulación, por 3 años y medio, el anticristo gobernará con toda su potencia, su poder, someterá a la gente, los sellará a todos los que pueda sellar, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y cuando se cumpla su periodo, viene el Señor Jesucristo, lo derrota, lo echa al lago de fuego, el diablo es apresado, echado al abismo, y el Señor establece su reino por 1000 años. Dice exactamente 1000 años. Bien, eh, en ninguna de las dispensaciones anteriores el Señor dio fecha o tiempo de las dispensaciones, pero en este caso específicamente sí, 1000 años. Y en 7 versículos dice 6 veces 1000 años.
no podría ser más repetitivo, ¿verdad? Más enfático para decir y mostrar y reafirmar que hay un reinado por 1000 años. Entonces, nosotros, cuando te pregunten a ti, porque tú vas a ver en el internet, cuando buscas milenio, no millennials. ¿Quién de ustedes es millennial? Bueno, cuando buscan milenio bíblico, te aparecen estas tres posiciones: premilenialismo, postmilenialismo y amilenialismo. Muy bien, hemos leído el pasaje y el pasaje mismo lo dice todo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza bíblica? Desde el punto de vista teológico, es premilenial. ¿Qué significa premilenial? ¿Por qué pre? Pre significa antes de. Significa premilenial, está relacionado con la venida de Cristo, con la venida de Cristo. Esa palabra pre tiene que ver con cuándo viene Cristo, si viene antes del milenio o después del milenio. Postmilenial, ya vamos a explicar esa posición, creen que Cristo viene después del milenio. Y amilenial creen que no hay milenio directamente. Pero acá tenemos una visión clara de que Cristo viene y con él comienza el milenio. Entonces, la posición premilenial es la posición bíblica. ¿Qué creemos? ¿Qué creemos nosotros? Primero, creemos que el Señor viene en dos partes, en dos tiempos. Viene primero secretamente a buscar a su iglesia. Como se dice correctamente, viene por su iglesia. Viene, escucha, por su iglesia en el arrebatamiento. 7 años después viene con su iglesia a reinar. Primero viene por su iglesia y 7 años después viene con su iglesia a reinar. ¿Qué ha sucedido en esos 7 años? En el cielo, en esos 7 años, ha habido un par de eventos. Todos hemos pasado por el tribunal de Cristo, nuestras obras han sido juzgadas y han sido juzgadas en el tribunal de Cristo, ¿no es cierto? Y lo que ha quedado de lo que ha quedado, porque será probada por el fuego, de lo que ha quedado, recibiremos recompensa. Bueno, entonces, en todo esto, luego vienen las bodas del Cordero, la iglesia ha tenido sus bodas con el Cordero, y así, casada, la señora iglesia viene con su esposo a reinar. Cristo viene a reinar por 1000 años. Esta es la posición que leemos de manera natural. Premillennial. Cuando te pregunto entonces, ¿tú qué eres? ¿Eres premilenial? ¿Eres postmilenial? ¿Eres amilenial? ¿Qué crees? Nosotros somos premilenialistas, así nos califican, porque creemos como creemos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la posición postmilenial? Postmilenial. La posición postmilenial cree que Jesús vendrá. Los tres grupos creen que Jesús vendrá. La posición postmilenial creen que Jesús vendrá cuando termine el milenio, que habrá un arrebatamiento, como dice Tesalonicenses, pero cuando termine el milenio. Y ahí es como que Jesús vendrá, nos arrebatará, seremos glorificados, inmediatamente bajaremos a la tierra y será el juicio final. Esa es la posición postmilenial. Ahora, ¿qué creen con el milenio? Ellos creen que el milenio empezó cuando Cristo resucitó, que el diablo fue atado en la cruz y que actualmente está atado y
y que antes que Cristo regrese será desatado por un poco de tiempo y habrá una apostasía, eh, una, un decaimiento de la fe, pero luego el Señor inmediatamente vendrá. Entonces ellos creen que estamos en el milenio. ¿Y cómo pueden justificar que estamos en el milenio si de Cristo hasta hoy han pasado 2000 años? Ya los 1000 se cumplieron hace rato. Es que ellos dicen que 1000 años, cuando acá dice 1000 años, en realidad no está diciendo 1000 años, está hablando de una época. 1000 años es una expresión figurativa, porque ellos dicen que el libro de Apocalipsis es figurativo. Entonces, el problema es que aplican la cosa figurativa a los pasajes que ellos quieren y a otros no. Entonces, dicen que 1000 años es una figura literaria y el Señor está hablando metafóricamente. eh, no está hablando de 1000 años literales, sino de 1000 años alegóricos. Está hablando el lenguaje figurado. Como dice Pedro, que 1000 años para el Señor son como un día y un día como 1000 años. Pero aquí Pedro dice cómo. Está usando Pedro, dice para el Señor. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero acá el pasaje de Apocalipsis, en 6 versículos, repite, en 7 versículos, repite 6 veces la expresión 1000 años, para que no te quede duda. 1000 años el diablo está atado. 1000 años gobiernan los que se sentaron con facultad para reinar. 1000 años reina el Señor Jesucristo con los resucitados. 1000 años y 1000 años y 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado. Entonces, no podía ser más literal, ¿no es cierto? No hay otra explicación, pero estos hermanos nuestros, que son, escucha esto, reformados. Acabo de escribir un libro que lo envié a ustedes acerca de mesiánicos reformados y sus peligrosas doctrinas. Todo eso que escribo en el libro, obviamente en el libro voy más profundo, pero de todo eso hablé en las primeras 2 o 3 clases de la escuela Antioquía. Pero los que creen esto, que son postmilenialistas, son reformados, mayormente. Ellos creen que el milenio empezó en, en el tiempo de Jesús. Algunos de ellos agregan un detalle. Ellos creen que la gran tribulación ocurrió eh, en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida por los romanos, y ahí ocurrió la gran tribulación y empezó el milenio. O sea que el milenio empezó en el año, para algunos empezó en la resurrección de Cristo y para otros empezó el año 70, en la destrucción de Jerusalén. Pero todos ellos dicen que estamos en el milenio. Ahora, vamos a ver cómo la Biblia presenta el milenio, y lo que la Biblia presenta acerca del milenio no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo hoy día, con la maldad, con la injusticia, con la corrupción, con la perversión. Nada que ver. El milenio será una época maravillosa, extraordinaria, como vamos a ver. Entonces, cuidado con estas posiciones. Dije, somos premilenialistas. Creemos que Jesús viene por nosotros, luego con nosotros, y cuando viene con nosotros, como en su gloria, empieza a reinar. La segunda posición es la posición postmilenialista. Post significa después de, post. Ellos creen que Jesús viene terminado el milenio. Entonces, para ellos el milenio va a terminar en algún momento. En algún momento. Estamos en el milenio, según ellos, y va a terminar. Obvio que eso es incorrecto bíblicamente. Y luego está la posición amilenialista. Los amilenialistas no creen que haya un milenio, a pesar de que la Biblia declara que Cristo reinará por 1000 años.
Ellos creen que cuando Cristo vino, estableció el reino. Solamente que ellos dicen que Cristo vuelve ahora para el juicio final, no para reinar, sino para el juicio final, para establecer eh, eh, ese juicio sobre los justos y sobre los injustos, que está en el capítulo 20, el juicio del gran trono blanco, y que luego viene la eternidad. Entonces ellos no creen directamente en el milenio. Ahora te pregúntate, ¿cómo puede ser que haya gente cristiana que lee la Biblia, igual que tú, igual que yo, y la leemos y dice lo que dice, y esta gente dice que no dice lo que dice? O sea, estás leyendo aquí los primeros versículos, los versículos de Apocalipsis 20 y te dice, por 6 veces te habla de 1000 años y ellos dicen que no dice 1000 años. En realidad no quiere decir lo que está diciendo, sino que quiere decir otra cosa. ¿De dónde una persona tiene la licencia de interpretar a su antojo la palabra del Señor? Cuidado, hermanos. Yo tengo, ustedes saben, una gran preocupación por el tema doctrinal. Y esta escuela se inició por esa razón y con ese propósito, para fortalecer tu fe, para fortalecer tu apego a la palabra del Señor. Entonces, cuidado con lo que creemos. Afírmate en lo que creemos, en lo que lees en la palabra. Viene gente con ideas muy raras, muy sugestivas, y para tratar de confundir y de afectar nuestra fe. Tengamos cuidado, mantengámonos fuertes en la palabra, fuertes en lo que hemos sido enseñados, y nunca hagas decir a la Biblia lo que no dice. Nunca hagas que la Biblia diga lo que no dice. La Biblia se explica por sí misma. Entonces cualquiera que lea Apocalipsis dice, Cristo viene a reinar por 1000 años. Qué bueno. Y esa es la verdad. Muy bien, pasados estos tres temas, eh, vamos a ver cómo será el milenio. Ese es el tema que hablamos hoy. ¿Cómo será el milenio? Las condiciones políticas del milenio. ¿Cómo será políticamente el milenio? Política y socialmente el milenio. ¿Cómo será política y socialmente el milenio? Número uno, voy a ir mencionando por número las características, tú puedes ir copiando. Número uno, el milenio será eh, una teocracia, una teocracia. Será el gobierno teocrático de Jesucristo. Mira, la gente conoce mucho la palabra democracia. La palabra cracia, cracia, es la palabra griega que significa gobierno. Demos significa pueblo. Entonces, democracia es el gobierno del pueblo. Eso significa democracia, ¿sí? Teocracia, teo es Dios y cracia es gobierno. Entonces, teocracia es el gobierno de Dios, de Dios. Democracia, el gobierno del pueblo, ¿sí? Teocracia, el gobierno de Dios. En Miqueas 4:7, pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Ahora mira, es importante distinguir entre teocracia y teonomía o teonomía. Teocracia y teonomía.
Ya dije que Teo es Dios y Kratos o Cracia es poder, gobierno. Entonces, teocracia es el gobierno directo de Dios operando en primera persona o a través de autoridades establecidas por él. Dios tuvo una teocracia, ¿verdad? Y esa teocracia hoy día es una democracia. Israel es una democracia. En algún tiempo fue una teocracia. Teonomía, la palabra teos significa Dios y nomia significa ley. Dios le dio a Israel la ley. Entonces la ley lo empezó a regir. Cuando Israel estaba bajo la ley de Dios, estaba bajo una teonomía, no necesariamente bajo una teocracia. En el desierto, cuando Israel caminaba en el desierto con Dios, estaba bajo una teocracia directa, porque Dios mandaba todo, a la derecha, a la izquierda, a la nube, ¿te acuerdas? La nube para allá, para acá, te detienes, bajas, avanzas, una teocracia. Había un líder, en este caso Moisés, que recibía instrucción directa de lo que había que hacer y se hacía. Eso es una teocracia. Dios gobernando a través de alguien de manera directa, dando instrucciones directas. Pero una vez que Dios dio la ley, cuando entraron a la tierra de Canaán, muchas veces los reyes que gobernaban en gran parte obedecían la ley y en otra parte no. Había una teonomía, o sea, un gobierno de la ley, una teonomía, pero pocas veces hubo una teocracia en el tiempo de los jueces o en el tiempo de los reyes. La teocracia es el gobierno directo de Dios, donde Dios realmente manda. Pregunto, ¿es tu hogar una teocracia? ¿Gobierna Cristo en tu hogar? Amén. Cuando hay uno, la apóstol Jessica dice así, ¿cierto? Ella es solita. Cuando hay uno es más fácil. Y cuando hay dos, y cuando hay cuatro, eh, nosotros tenemos que orar para que el Señor gobierne siempre nuestra casa, que nuestro hogar sea una teocracia. ¿Cuántos quieren que su hogar sea una teocracia? Amén. El gobierno directo del Señor dando las instrucciones, las órdenes para nuestra vida. Amén. Muy bien. El gobierno entonces de Jesús en el milenio será una teocracia. Cristo gobernará directamente. Gobernará directamente. En Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Sí? Su reino no tendrá fin. Así que el Señor reinará sobre Israel, sobre la casa de David su padre. Jesucristo será eh, el que estará reinando, será una teocracia, el milenio. Número dos, dije número uno, el gobierno de Jesucristo será una teocracia. Número dos, Jesucristo será el rey del mundo entero. Jesucristo será el rey del mundo entero, no solo de Israel, sino del mundo. El Señor establecerá un imperio, el imperio de Jesús. Cada nación del planeta estará bajo la autoridad de Jesús y su imperio. Isaías 9, 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Daniel tuvo una visión en la que vio al Señor Jesucristo cuando era ungido como rey de todas las naciones. Dice Daniel 7, Daniel 7 del 9 al 14. Daniel 7, 9 al 14. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esto está ocurriendo en el cielo. Esto es el trono de el Padre, ¿no? Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. El cuerno, esto está ocurriendo en la gran tribulación. El cuerno es el anticristo que Daniel ha estado escuchando, las palabras blasfemas que habla el anticristo. Está como en dos sintonías. Está acá escuchando todo lo que, las maldades del anticristo, y está allá mirando toda esta escena magistral. Dice, yo entonces miraba a causa de el sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Hace un rato hablamos, ¿no? Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Este es Cristo, este es el milenio, este es el reinado del Señor sobre el mundo entero. ¿Tú ves esto actualmente ocurriendo? Para nada. Hoy día están reinando los hombres. El diablo anda a sus anchas por el mundo, y los hombres injustos hacen lo que quieren. Mira la crisis de seguridad que tenemos aquí en Chile. Esta misma crisis está en Argentina, en Perú, en Colombia, en todos lados. ¿Tú ves el reinado de Cristo así como se muestra aquí? Entonces, ¿me entiendes lo absurdo, ridícula que son ese pensamiento de que Cristo ya está reinando y que el milenio está ocurriendo hoy día? No, el milenio será una época extraordinariamente maravillosa, con Jesucristo poniendo orden y reinando sobre todas las cosas. Apocalipsis 24. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. Bien, vimos número uno, que el milenio será una teocracia. Número dos, que el Señor Jesucristo estará reinando sobre el mundo entero. Número tres, Jerusalén será la capital política y religiosa del mundo en el milenio. Jerusalén será la capital política y religiosa del mundo en el milenio. Cuando Jesucristo descienda, ¿no es cierto?, descenderá precisamente en Jerusalén y tomará el poder
destruirá a sus enemigos y establecerá a Jerusalén como su capital. Miqueas 4:1 dice, Miqueas 4:1, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Mira, aquí la palabra usa lenguaje figurativo. Monte acá significa reino y montes, reinos. Entonces tenemos que leer así. Acontecerá en los postreros de los tiempos que el reino de la casa de Jehová, ¿cuál es el reino de la casa de Jehová? Israel, con Jerusalén como capital. Israel acontecerá en los postreros tiempos que el reino de la casa de Jehová será establecido por cabecera de reinos y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Correrán a él los pueblos. Irán a Israel. Las naciones irán a Israel. Correrán a él. Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4. Isaías 2, 2 al 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, el monte de la casa de Jehová en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, Jerusalén, como cabeza de los montes, de las otras ciudades, de las otras capitales. Y será exaltado sobre los collados. Los collados son ciudades. Y correrán a él todas las naciones. Correrán a él todas las naciones. Irán a Jerusalén. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. ¿Dónde está el monte de Jehová? En Jerusalén. Se llama Sión. ¿Sí? Dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, porque el templo será construido de nuevo. ¿Sí? Habrá templo. A la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Te das cuenta de la posición exaltada que tendrá Jerusalén? Será la capital del reino del Señor. 4. Estamos hablando de cómo serán las condiciones políticas y sociales del milenio. 4. Israel será restaurado en su tierra, la que el Señor le prometió. Israel será restaurado en su tierra, la que el Señor le prometió. Los israelitas han sido perseguidos por miles de años, 2000 años. Han sufrido muchas cosas, incontables cosas. No hay pueblo en la tierra que haya sufrido más cosas que Israel. Porque Israel está bajo el juicio de Dios desde que crucificaron al Señor. Como dije al empezar esta clase, está bajo el juicio de Dios, pero también bajo la protección de Dios. Israel no puede ser destruido. Nadie puede destruir a Israel porque Dios lo preserva. Lo juzga, lo castiga, pero lo preserva. Ahora, desde hace más de 100 años, los israelitas comenzaron a regresar
a regresar a su tierra. Y el año 1948 las Naciones Unidas reconocieron a Israel como nación y a la tierra donde Israel está actualmente como la tierra para Israel, donde debía asentarse, donde históricamente Israel siempre existió, ¿verdad? Desde 1500 años antes de Cristo. Esa fue la tierra que el Señor les entregó, la que nosotros siempre llamamos la tierra prometida, la tierra de Israel, que equivocadamente se llama Palestina. Se llamó Palestina o la llamaron Palestina por mucho tiempo, pero en realidad el nombre de esa tierra es Israel. Y antes de llamarse Israel se llamaba Canaán. Entonces pasó de ser Canaán a Israel cuando Dios llevó a Israel para conquistar esa tierra y actualmente vuelve a ser Israel. Los israelitas vuelven. Yo pregunté la última clase, ¿tú irías a vivir a una tierra donde constantemente hay bombazos, atentados, gente con dinamita, ¿sí? Esos suicidas que se matan, pero llevan consigo 40, 30 personas morir, porque ellos tienen esa mentalidad musulmana, ¿no es cierto?, de la yihad, la guerra santa, que ellos mueren, pero van a, ¿no es cierto?, a tener una gran recompensa de Alá por morir por esa causa, a una tierra donde hay misiles constantemente, eh, lo- los países alrededor odian a Israel. Mira, Israel tiene 8 millones y solo Irán tiene como casi 100 millones. Irán es acérrimo. Todos los países alrededor son más grandes en territorio y son más grandes en población y todos quieren destruir Israel. ¿Tú te irías a vivir a un país así, en esas condiciones? Piénsalo. ¿Y llevarías tus hijos a vivir ahí? ¿O tú tratarías de ir a un lugar donde haya seguridad, estabilidad, paz? ¿Dónde llevarías a tu familia a vivir? Piensa. ¿Te irías a un lugar todo conflictuado, donde hay guerra, donde hay todo tipo de cosas? No lo haríamos, porque todos buscamos la paz y la seguridad, ¿verdad? Pero mes a mes regresan israelitas a vivir a Israel. Se van de naciones donde hay paz, donde está todo bien, van a vivir Israel. ¿Qué los lleva a vivir Israel? Dejar la estabilidad económica, la paz que tienen en el lugar donde están, para ir y vivir una tierra llena de conflictos, llena de enemigos, que todos lo quieren destruir. ¿Qué los lleva a eso? Un un milagro divino. Porque el Señor dijo, de donde estén, de los confines de la tierra, yo los traeré a su tierra. Dios está trayendo a su pueblo Israel a su tierra, a su tierra. Entonces, Israel será restaurado en su tierra. Esto está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Solo que cuando termine el milenio, escucha, cuando termine el milenio, las naciones de alrededor de Israel, muchas de ellas van a desaparecer porque van a ser naciones que van a tratar de atacar y destruir al pueblo de Dios y al ejército de Cristo y van a ser destruidas. Por lo tanto, ya Israel va a gozar de paz. Finalmente va a gozar de paz. El juicio va a terminar y ellos van a entrar en un nuevo pacto con el Señor y en un pacto de paz. Entonces Israel va a ser restaurado en su tierra y va a gozar de todas las bendiciones prometidas por el Señor. Esto dice Deuteronomio 30, del 3 al 5. Capítulo 28, 29 y 30 de Deuteronomio son capítulos proféticos donde el Señor le dice, si tú guardas mis mandatos, yo te bendeciré, yo te multiplicaré, yo haré que tú
seas vencedor sobre tus enemigos, promesas, muchas promesas. Luego dice, pero si tú te vuelves a los ídolos, si tú no me sirves, si tú no me obedeces, yo te voy a destruir, yo te voy a perseguir, yo voy a mandar enemigos contra ti, etcétera. Todo eso ha sucedido. Y en el capítulo 30, finalmente Dios dice, capítulo 30 de Deuteronomio, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Eso se está cumpliendo hoy día, pero eso tendrá una plenitud de cumplimiento en el milenio. En el milenio todos los israelitas volverán a su tierra. ¿Sí? Entonces el quinto punto es que Israel será reunificado. Israel volverá a su tierra y será reunificado. Sí, quinto punto, Israel será reunificado. ¿Qué significa que Israel será reunificado? Ustedes recuerdan que después de David reinó Salomón y era un solo reino. Pero después de Salomón reinó su hijo Roboam y fue torpe, no fue sabio como su papá. El reino fue dividido y 10 tribus, las tribus de la parte norte del territorio de Israel, se convirtieron en la nación que se llamó Israel. Y la parte sur, donde está Jerusalén, la tribu de Benjamín, la tribu de Simeón, se llamó Judá. Entonces, la nación se dividió en dos, como ha ocurrido en el siglo pasado que, por ejemplo, Corea se dividió en Corea del Norte, Corea del Sur, Vietnam, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Así también ocurrió con Israel. Israel del Norte, que se siguió llamando Israel, y Israel del Sur, que se llamó Judá. Y de ahí en adelante fueron dos naciones por mucho tiempo. Después en el tiempo de Cristo era una nación, pero en el milenio serán completamente reunificadas, una sola nación para siempre. Y eso dice Ezequiel 37, versículos 21 y 22. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Bien, ¿qué tenemos entonces? Tenemos a Israel en su tierra reunificado y poseyendo todo lo que el Señor le prometió. ¿Cuál es el sexto punto? Israel, estamos hablando cómo será el milenio, ¿no? ¿Cómo será el milenio? Todavía no llegamos al milenio, ¿verdad? ¿Cómo será el milenio? Israel será regenerado y salvo como nación. Israel será regenerado y salvo como nación. Los profetas anunciaron no solo el regreso de Israel a la tierra, sino además la conversión y la regeneración nacional de Israel. En Romanos capítulo 11, versículos 26 y 27, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados.
todo Israel será salvo. ¿Qué tiene que ocurrir para que todo Israel será salvo? Una palabra que dice que cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Recuerda que hablamos de un paréntesis que Dios hizo, donde entra el mundo gentil. La iglesia es una parte importantísima, pero luego durante la gran tribulación se va a convertir el resto que falta, que no es la iglesia, que es otro pueblo, y este son los convertidos de la gran tribulación. Y cuando el último de los gentiles convertido a la gran tribulación se convierta, viene Cristo, viene Cristo. Y viene de manera gloriosa. Nosotros estamos en el cielo en ese tiempo. Estamos con el Señor, recuerda, ¿no? Sí, sí. Voy a decir algo porque mucha gente cristiana tiene miedo de que lo marquen, que la marca de la bestia, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas con la vacuna? No, en la vacuna trae un chip y es la marca de la bestia. ¿Te acuerdas de eso, no? Sí. Te aviso, te aviso, que cuando esté marcando la bestia en la segunda etapa de la gran tribulación, tú vas a estar en el cielo. No sé si hasta allá llega la marca, pero eh, tú vas a estar allá arriba recibiendo el anillo nupcial de tu esposo, el Señor Jesucristo. Amén. Así que no hay marca de la bestia que te pueda tocar. Eh, pero acá, los que crean en la palabra y en Cristo durante la gran tribulación, muchos de ellos van a morir, ¿verdad? Eh, y otros van a estar vivos cuando venga el Señor, todavía a lo mejor escondidos por ahí, porque van a ser muy perseguidos, van a estar fuera del sistema, porque en el sistema, en el sistema no van a poder estar porque no van a tener servicio médico, tarjeta de banco, y nada, porque todo está bajo esa marca. Mira lo que es el sistema y la globalización. Hoy día hubo un problema, ¿no es cierto? Que todos sabemos, ¿sí? Con Microsoft, una aplicación, una actualización, y el mundo entero estaba en caos por la globalización. Entonces piensa cómo será el tema del anticristo, porque si hoy el anticristo va a venir, su tiempo, momento, quizás muy pronto. Nosotros partimos antes para la presencia del Señor, pero lo que es la globalización, cómo el mundo entero está unido en un sistema, ¿no es cierto? Fíjate la inteligencia artificial. ¿Usted tiene un teléfono? ¿Tiene un teléfono? Bien. Usted va a la India y busca la aplicación y si usted sabe hindú, ¿no es cierto? Dice yo quiero ir a Bombay, a la calle tal, al lugar tal. Con su teléfono que usted lo compró aquí en Chile o en Argentina, donde sea, usted, la aplicación lo va llevando y igual que acá, cuando tú te dejas que te lleve la aplicación, el Waze, el Google, igual, te lleva a cualquier parte del mundo, donde quieras ir. Tú dices, yo quiero ir a, no sé, Inglaterra, o quiero ir a la Torre Eiffel en Francia. Y la aplicación te va diciendo, tienes que ir acá, anda para allá, tiene todo igual. Eso es globalización. El mundo entero está bajo un sistema que el anticristo va a ocupar al máximo, al máximo, al máximo. Entonces, eh, durante la gran tribulación, la opresión del anticristo va a ser terrible. La gente que se convierta va a sufrir mucho, muchos van a morir decapitados, decapitados por la causa del Señor. Es lo que dice el capítulo 20 de Apocalipsis. Dice, los que fueron decapitados por la causa, ¿no es cierto? Reinaron con el Señor 1000 años. Habrá resurrección al final de la gran tribulación. Y cuando el último de los gentiles se convierta, Cristo viene.
con nosotros, gloriosamente. Y hace todo lo que hace, juzga a las naciones, pone orden, echa al anticristo al lago de fuego, al falso profeta, el diablo es echado al abismo, etcétera. Y entonces Israel, ¿no es cierto? Dios separa, Dios separa a los que son impíos en Israel y se presenta y se manifiesta como el Mesías a su nación, a su pueblo, y dice aquí, todo Israel será salvo, creerán en él. La Biblia dice, los que le traspasaron harán lamentación, se convertirán. ¿Quiénes fueron los que los traspasaron? Fueron los romanos, pero los romanos fueron el instrumento. ¿Quiénes los que estaban detrás de la crucifixión del Señor? Los israelitas. Y los israelitas cuando, ¿se acuerdan cuando Pilato hizo así, se lavó las manos, dijo yo no tengo nada que ver, me lavo las manos? Ellos dijeron, caiga su sangre sobre nosotros, nos hacemos cargo nosotros. Y ahí comprometieron su futuro por 2000 años. Mira lo que son unas palabras, ¿no? El poder de la automaldición. Entonces ellos que lo traspasaron se convertirán al Señor. Israel será salvo. Entonces, Isaías 1:27 dice, Sión será rescatada y los convertidos de ella con justicia. Jeremías 24:7, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Esto va a ocurrir. Israel se va a convertir al Señor completamente, ¿sí? Bueno, el Señor hará el nuevo pacto con Israel al empezar el milenio. El nuevo pacto será aplicado a Israel. Ezequiel 11:17 al 20 dice más, dice, di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Y en Ezequiel 36, versículos 24 al 27, Ezequiel 36, 24 al 27, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mira lo que dice ahora. Esto nunca ha ocurrido, nunca ha ocurrido. Cuando explico, la primera vez que Israel fue esparcido de su tierra, fue esparcido alrededor de 6 siglos antes de Cristo. Primero vinieron los asirios y tomaron el reino del norte y llevaron cautivo a la gente a las tierras donde estaba el imperio asirio. Como 100 años después vinieron los babilonios y llevaron al reino de Judá y a sus nobles y lo llevaron a Babilonia, entre ellos Daniel. ¿Recuerdan? Daniel, Ezequiel, fueron llevados a Babilonia. Bueno, 70 años después regresaron con eh, Zorobabel y Esdras, Nehemías, todos ellos fueron líderes del regreso y de la reconstrucción. Entonces tú puedes decir esa palabra se cumplió porque ya ellos regresaron, habían sido esparcidos y regresaron, pero no, no, porque esta palabra dice
Lo que dice acá, les daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, quitaré el corazón de piedra y pondré corazón de carne. Nunca se cumplió eso. Ellos volvieron y siguieron sus idolatrías, sus cosas. Pero mira lo que dice acá, esparciré sobre ellos agua limpia, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y ahora os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Alguna vez sucedió eso con Israel? Pondré dentro de vosotros mi espíritu, les está diciendo el Señor. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este es un pacto incondicional. Es el pacto que estamos nosotros. El Señor hoy hace que andemos en sus caminos. Él es el que produce, esa es la gracia. Así que ellos van a entrar en un pacto de gracia con el Señor. Y por primera vez en toda su existencia, el pueblo como nación tendrá al Espíritu Santo dentro. Alégrate de que tú y yo lo tenemos hoy día. Vive, se mueve dentro de nosotros, nos habla, nos dice, nos transforma. Todo eso que vivimos hoy día nosotros lo va a experimentar Israel, ¿no? Bien, estamos viendo que Israel será regenerado y salvado como nación. Punto séptimo. El milenio es el tiempo de la restauración de Israel. Los israelitas han sido castigados por 2000 años. Mucho tiempo, ¿no? Mucho, mucho tiempo. 2000 años. Qué terrible. Nunca pensaron ellos, nunca. Cuando los llevaron los asirios, cuando los llevaron los babilonios, el Señor dijo 70 años. Y estuvieron 70 años y regresaron. Todos los que quisieron regresar. Pero aquí han pasado 2000 años. 2000 años. Entonces mucha gente piensa, yo escucho hoy día a hermanos, el conflicto de Israel y Gaza actualmente está, ¿no es cierto? Tú no opines como opina la prensa, porque la prensa, las noticias llegan a través de la prensa y la prensa toda es anti Dios, anti plan de Dios. Ellos no tienen ni idea de los planes de Dios y generalmente la prensa está muy, muy influida por pensamientos ateístas, agnósticos, la izquierda internacional. Tú sabes que eso funciona así, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que opinar a través de lo que ellos opinan. Nuestra opinión tiene que ser bíblica. Amén. Nuestra opinión tiene que ser bíblica acerca de las cosas. Israel es el pueblo de Dios, pero yo he escuchado desde que empezó el conflicto con Gaza, gente cristiana, predicadores y maestros, que algunos son muy, muy respetados, que ellos están diciendo que hoy día es una nación como cualquiera. ¿Por qué dicen ellos eso? Y ojo, porque dicen que el Israel de Dios es la iglesia, que la iglesia ocupó el lugar de Israel, que Dios desechó a Israel para siempre, que cuando los israelitas dijeron caiga su sangre sobre nosotros y crucificaron al Señor, que Dios desechó definitivamente a Israel. Israel no es más el pueblo de Dios. El pueblo de Dios ahora es la iglesia. Tú vas a escuchar eso de los reformados. Los reformados creen eso, que la iglesia es el Israel de Dios y que todas estas profecías que están acá
que voy leyendo y otras muchas, todas se cumplen y se cumplirán en la iglesia. Israel es una nación hoy día como cualquiera otra. Y muchos dicen y hablan muy fuerte contra los cristianos que hablan de Israel y que oran por Israel y dicen, ¿por qué oran por Israel? ¿Por qué están pidiendo a sus iglesias que oren por Israel si Israel ya no está en el plan de Dios? Tú escuchas eso hoy día en, en muchos predicadores reformados que están, algunos incluso de manera enojados, molestos, porque oramos por Israel, porque amamos a Israel, porque intercedemos por Israel y porque creemos que todas las profecías que Dios dio acerca de Israel se van a cumplir con Israel, porque Dios tiene profecías para la iglesia y profecías para Israel. Son dos pueblos distintos, pero ellos dicen que no. Ellos dicen que la iglesia es el Israel de Dios. Analicé esto bastante en el libro que les mandé, el último, Mesiánicos, Reformados y sus peligrosas doctrinas. Léanlo porque va a aclarar muchas cosas de las que están ahí circulando. Pero una es esta, que Dios desechó a Israel. La pregunta es, ¿des ¿desechó Dios a Israel? ¿Ya Israel no es más el pueblo de Dios? ¿Será así? Mira lo que dice Pablo. Romanos 11, del 7 al 15. Eh, no, voy a leer antes. Disculpen, porque el pasaje merece que leamos desde el versículo 1. Digo pues, Romanos 11:1, digo uno en adelante hasta el 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Está hablando de Israel. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, está hablando Pablo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Sabes que aquí usa la palabra ginosco? Ginosco. Y tú sabes que la palabra ginosco tiene que ver con una relación de amor, con un conocimiento de amor. Entonces dice, repito los dos versículos, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Así está Israel en un estado de endurecimiento por Dios. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ha tropezado, han tropezado los de Israel para que cayesen.
En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. ¿Está hablando de una restauración de Israel? Sí. Primero está hablando de una transgresión, ahora está hablando de una restauración. Dice, porque a vosotros os hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Porque, escucha esto, si su exclusión, como están hoy día, están excluidos, ¿sí? Temporalmente, si su exclusión es la reconciliación del mundo, por eso hemos sido nosotros reconciliados con el Señor, ¿qué será su admisión cuando Israel vuelva a ser restaurado? Sino vida de entre los muertos. Entonces, Israel no ha sido desechado, Israel es el pueblo de Dios y tendrá una plena restauración en el milenio. Ahora, tú ves que eso está ocurriendo hoy día, que Israel está restaurado, que se han convertido, que aman al Señor, que no lo ves, porque todavía no llega, pero va a llegar. Eh, ok, número 9. Los 12 apóstoles gobernarán sobre las 12 tribus de Israel. Los 12 apóstoles reinarán sobre las 12 tribus de Israel. Mira, Jesús dio una promesa a sus 12 apóstoles acerca de la autoridad que ellos tendrían en el milenio. Y en el capítulo 19 de Mateo, versículo 27 hasta el 29, Mateo 19, 27 al 29, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, escucha esto, de cierto os digo que en la regeneración, se llama regeneración al milenio, en el tiempo de la regeneración, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Y cómo dice que Israel ya no va? ¿De dónde se va a cumplir esta palabra si Israel ya no es el pueblo de Dios? ¿Para qué se necesitan 12 tribus? Si ya si Israel no es el pueblo de Dios, ¿dónde van a reinar los apóstoles? Pero acá dice que cada uno reinará sentado en un trono sobre las 12 tribus de Israel. Es muy claro, es muy específico, ¿no? Bien. Estamos viendo cómo va a ser el milenio desde el punto de vista político, social, jurídico. Y entonces vemos el número 9. El Señor restaurará el sistema judicial teocrático. El Señor restaurará el sistema judicial teocrático. Él juzgará a través de jueces, pero jueces, porque hoy día tenemos cada corrupto, ¿sí? Usted lo sabe, ¿no? Y sobre todo cuando entra el narcotráfico,
Isaías 1:26. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán, escucha, ciudad de justicia, ciudad fiel. El Señor no solamente reinará, porque tú tienes que entender que aquí siempre ha habido tres poderes, ¿no? Tres poderes: el poder legislativo que crea las leyes, el poder judicial que aplica las leyes y el sistema, el poder gubernamental, ¿sí? Que gobierna. Y a Dios se le llama en la escritura que se dice que Él es el juez, el legislador y el rey. Él tiene las tres funciones. Ahora, vimos que Cristo va a reinar en todo el mundo, pero Él también va a establecer un sistema de justicia justo, valga la redundancia, porque hoy día los sistemas de justicia son todos sospechosos, ¿sí? Pastor Rodolfo, usted está estudiando Derecho, discúlpeme, este abogado va a ser un abogado muy pronto, ¿no es cierto? Y no estoy diciendo que usted es sospechoso, un poco de cara tiene, ¿no? Pero no, no, pastor, por favor. Usted va a ser nuestro abogado, amén. Eh, Así que todos los que tengan una causa judicial pueden ir a buscar al pastor Rodolfo, solo que él vive en Argentina, les aviso, ¿no? Sí. No les sirve acá en Chile, pero allá en Argentina sí va a servir. Pero mira, el sistema del Señor, el sistema judicial del Señor va a abarcar todo el mundo, todo el mundo. El Señor va a poner sus jueces a juzgar. Y en cada país, Él va a poner sus presidentes o reyes para reinar. Él va a establecer las autoridades, ¿no? Bien, número 10. El reinado de Cristo será de rectitud y justicia inflexible. Inflexible. ¿Qué significa inflexible? Inflexible significa ¿qué significa? Que no es flexible, que, que no puede ser alterado, que no se altera ¿no es cierto? Una cosa flexible tú la mueves para acá, para allá, pero una cosa inflexible no, no tiene forma de modificar. El reinado del Señor será inflexible, justo e inflexible. Eh, la justicia será aplicada sin excepción ni acepción de personas. Acepción de personas es cuando la justicia se aplica a unos sí y a otros no. Ahí estás haciendo acepción de personas. La justicia de Dios no hará acepción de personas. Será inflexible y a todo el que tenga que ser juzgado será juzgado, ¿sí? Isaías capítulo 11, versículos 3 al 5. Isaías 11, 3 al 5. Está hablando del Señor Jesucristo. Dice, le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará el Señor Jesús según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Sí? Isaías capítulo 29, versículos 17 al 21. Isaías 29, 17 al 21. ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos
oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel, porque el violento será acabado. ¿Te gusta eso? ¿Sí? El violento será acabado, y el escarnecedor, el que se burla él, será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabras, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Leemos algunos pasajes más. Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Vara de hierro. ¿Qué significa vara de hierro? ¿Qué piensa que significa vara de hierro? Es la inflexibilidad que usted decía, que, que es un mandato inalterable. La vara, la vara es un símbolo del mando, de la autoridad, la vara. Será una autoridad inflexible, inflexible. ¿Sí? Así que el Señor va a ser insobornable, insobornable. Yo os he dicho que dicen la gente, los delincuentes lo dicen siempre, ¿no? Todo hombre tiene su precio. ¿Qué quieren decir? Que cada persona tiene un punto donde cede. Si no le puedes comprar con plata, te mato a tu mamá, a tu papá, mato a tu abuela, mato a tu perro, ¿sí? ¿Sí? Todo hombre tiene su precio. Y entonces, ustedes no saben de quién estoy hablando, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pero el Señor no tiene perro. El Señor es insobornable. Nadie lo podrá sobornar. Nadie podrá lograr que ni él ni sus jueces hagan injusticia. Será con vara de hierro. Apocalipsis 19, 11 al 15. Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea, sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ya sabes quién es el Señor Jesucristo. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. No solo a Israel, sino a las naciones. Pero observa lo que dice acerca de ti y de mí. Esto que viene ahora es sobre ti y sobre mí y sobre los que el Señor llama los vencedores. Apocalipsis 2, 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Así que el Señor, no solo Él, sino los que sean fieles con Él como recompensa, van a recibir esa misma autoridad
y van a regir con vara de hierro, con vara de hierro. Entonces, allí no habrá corazón de abuelita, ¿no? Aquí lo que es justo, lo blanco, blanco, lo negro, negro. Muy bien. Número 11. El gobierno de Cristo enjuiciará, el gobierno de Cristo enjuiciará sumariamente cualquier brote de pecado. El gobierno de Cristo enjuiciará sumariamente cualquier brote de pecado. Mira, hoy día los delincuentes tienen más derecho que las víctimas. Al delincuente le ponen un abogado que lo paga el Estado, lo pagas tú, lo pago yo. Y la víctima no tiene un abogado, tiene que ir a buscar un abogado y pagar un abogado. O sea, es una total inconsecuencia. La justicia está al revés. La justicia está a favor del delincuente. Mira, te cuento algo que me pasó hace muchos años atrás en Córdoba. En Córdoba, un muchacho llegó a la iglesia, no lo conocía. Una noche llegó, estaban en la reunión, terminó la reunión, me esperó, me dijo que venía de Mendoza, yo estaba en Córdoba. Lo llevé a mi casa, estuvo en mi casa esa noche, al otro día anduvo todo el día conmigo, a la noche vino a la reunión, al otro día a la casa de nuevo, como 3 días. Una mañana que yo salgo para ir a hacer ciertas cosas, le digo, mira, no puedes ir conmigo, tengo que ir a visitar a una gente. Bueno, el asunto es que él se levantó temprano, muy temprano, y en mi casa robó cosas, ¿sí? Ciertas cosas valiosas. Pero luego fue a la casa de una hermana que tenía la llave de la iglesia y le dijo, mire, el pastor me manda porque yo voy a limpiar el templo hoy día. La hermana inocentemente le entregó la llave, él fue a la iglesia, sacó los instrumentos, equipos y se llevó todo eso. Nos robó. Bueno, yo fui a la comisaría, hice una exposición, dije, nos robaron, fue una persona, un joven que vino, tal. El, el policía me miró como diciendo, usted, eso se hace, ¿no es cierto? Pero nosotros somos así. Bueno, la cosa es que como una semana después, o menos, quizás 5 días, yo subo a una micro y adivina quién venía en la micro. Venía el personaje, el susodicho. Entonces yo era más joven y tenía, ¿no?, buenos músculos. Yo le digo a él, de acá nos vamos a la comisaría. Te voy a llevar a la comisaría. Y lo llevé a la comisaría. Bueno, lo llevé a la comisaría y él, no, sí, 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 pastor, sí, perdone, pastor, perdone, pastor. Bueno, entramos a la comisaría y lo llaman a él y lo sientan en un lugar, un policía, y me llama a mí otro policía para que yo declare. Y me dice, pastor, ojalá que él no lo denuncie a usted. Digo, ¿cómo me va a denunciar si él me robó? No, pero él lo puede denunciar a usted por una cosa como eh, secuestro o, Privación a ver, ilegítima de la libertad. privación ilegítima de la libertad, porque yo lo llevé forzadamente al, a la comisaría. Así que haciendo eso yo estaba cometiendo un delito y me podían meter preso a mí. ¿Tú puedes entender eso? Esa es la justicia. Esa es la justicia toda a favor del delincuente y no de la víctima. Entonces, bueno, pero la justicia de Cristo no. Así va a ser, ¡shac! Y no va a haber largos juicios, ni que este, que el otro, el abogado, y no sé cuál. No, va a ser directamente así, casi sumario. Pa.
Listo está. Y como nadie puede engañar a Cristo, ni va a poder engañar la justicia divina, el que es culpable morirá directamente. Mira lo que dice. Salmo 22, 9 y 10. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. ¿Sí? Salmo 72, 1 al 4. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados la justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. ¿Sí? Isaías 29, 20, 21. A ver si te gusta esto, te gustaría que ocurriera ahora. ¿Qué dice? Por Isaías 29, 20, 21. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será destruido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendían la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Y así, ¿verdad? Muchas palabras de cómo será la justicia. La justicia será aplicada así directamente. Entonces, ¿cuántas veces escucho yo gente que decía aquí en Chile, ¿no? No sé, tendría que volver ¿sí? ¿Cómo se le dice? Eh, el abuelito, ¿sí? Porque los sistemas democráticos que tenemos, todos, la gente hace lo que quiera, hay una puerta giratoria. Es cierto que los militares cuando han gobernado han hecho también cosas que no son correctas, porque son humanos y también se han corrompido, pero la violencia en gran medida ha sido detenida y la gente ha disfrutado de más paz, ¿no es cierto? Pero cuando venga Cristo, Él va a tener un gobierno militar, Él va a tener un gobierno dictatorial, pero con justicia y rectitud. El Señor Jesucristo será un dictador, no será un demócrata. Así que usted no espere que haya votaciones, a ver si lo escogemos al Señor, si lo votamos por 5 años más. ¿No es cierto? No va a ser así. No, Él va a dictar las leyes y Él va a poner y va a sacar reyes y este se portó mal, chao, fuera, venga otro. Pum. Pero Él va a establecer un imperio de justicia sobre la tierra donde la injusticia será combatida. Habrá pecadores, pero habrá una justicia real y habrá paz. Esa justicia traerá verdadera paz. Es el punto número 12. Habrá paz política y social. Habrá paz política y social. Isaías 2:4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 60:18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Joel 2:18. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra el arco y la espada y guerra, y te haré dormir segura. Miqueas 4:3. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a muchas naciones poderosas hasta muy lejos. Martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. ¿Saben lo que son las hoces? Esa herramienta así como curva con la cual
cosechan, ciegan, ¿no? Sí, cortan la hierba. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. ¿Sí? No habrá más guerra, así que no habrá ejércitos. Será destruido todo el arsenal de armas nucleares y todas las armas que se han creado para la guerra, todos los depósitos inmensos de arsenal, todos será destruido. No habrá más guerra. No habrá más guerra. Mira, hace cientos de años que no hay un día de paz en el mundo. En algún lugar hay una guerra. Y ya no habrá más guerra en el mundo. Habrá paz entre las naciones. Y habrá también paz social. Por eso dice Isaías 32, 16 al 18. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad. Oh, ¿cuánto necesitamos eso, no? Reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y finalmente Isaías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esto viene. Obviamente que nosotros cuando esto llegue, amados, nosotros vamos a estar en cuerpos glorificados, ¿no? Nosotros no vamos a vivir esto mientras que estemos en la tierra. Hasta que Cristo venga, el mundo va a seguir como está. No va a mejorar. Nos vamos a ir, nosotros ya estamos en otra esfera, las cosas de este mundo ya no nos van a afectar, porque vamos a estar en la gloria con el Señor, pero la tierra acá va a seguir en esta cosa hasta que venga Cristo. Lo que estamos describiendo aquí es lo que va a vivir la gente del milenio, no usted, porque usted y yo estamos esperando el regreso del Señor, ¿entiende? Amén. Estamos esperando a Cristo que viene y ya está llegando. Entonces, esto será la vida en el milenio. Nos falta muchísimo para hablar del milenio y con la ayuda del Señor eh, vamos a tener la próxima clase hablando del milenio, en el nombre de Jesús. Qué lindo verlos a todos desde acá. Son todos muy bellos, muy hermosos. ¿Sí? Amén. Ahora vamos a concluir en el nombre del Señor Jesucristo. Oiga, no crean que yo veo mucho a Pablo Escobar, ¿no? Yo eso lo sé porque me lo han contado. Creo que me lo cantó el pastor Marco, no sé, la pastora Fanny, lo de Pablo Escobar. Ah, sí, también lo he visto, sí. Eh, Damos gracias al Señor por estos tiempos tan bonitos que podemos estar juntos. Mire qué lindo. Esta es la tecnología bien usada, ¿sí? Para el reino. Amén. Usada para el reino. Eh, Ministramos a la gente a través de Zoom, a través de WhatsApp y todas esas cosas. El Evangelio, predicamos, ministramos sanidades, liberaciones a través de todo esto. Entonces, es una bendición, úsalo para bien. Obvio que hay gente que lo usa para el mal, tú sabes, ¿sí? Lo usa para el mal. Pero nosotros para la gloria y para la obra del Señor y para que el reino se extienda. En el nombre de Jesús. Vamos a terminar y oramos. Padre, estamos muy agradecidos por tu palabra maravillosa, bella, preciosa, que nos describe cómo será el reinado de tu Hijo sobre la tierra. ¿Cómo será este milenio que viene y se acerca? Pero esto también, Señor, que está a punto de cumplirse, que viene pronto, esto hace que nuestros corazones estén anhelantes, estén expectantes, porque antes de que este milenio venga, tú vienes por nosotros para arrebatarnos y llevarnos a tu presencia. Te damos muchas gracias. Te honramos y te bendecimos por
que tú has revelado tantas cosas, y todas ellas están en tu palabra. Muchas gracias, Padre. Que cada cosa que aprendemos quede marcada, grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y aun si la olvidamos, porque nuestra mente es tan frágil, en el momento que la necesitemos, tu Espíritu Santo nos recordará todas estas cosas y nos enseñará lo que todavía nos falta por aprender. Gracias por la vida de cada uno de tus siervos y siervas que esta noche pudieron estar. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice sus ministerios, bendice su economía, bendice cada área de sus vidas, su profesión, su trabajo, todo lo que hacen sea bendecido y prosperado en el nombre del Señor Jesucristo.